Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias Accesible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Esta semana está con nosotros la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. No, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí conversando con las regiones. Bueno, ha cambiado muchísimo la situación mundial, diríamos, ¿no? Desde la última vez que conversamos, hace ya algunos meses. Y usted ha participado cada día, desde muy temprano, en las reuniones de este comité de emergencia, podríamos decir, ¿no? De esta emergencia sanitaria. Han pasado ya casi 7 semanas desde la llegada del COVID-19 a Chile. ¿Y cuál es el diagnóstico que tiene el gobierno respecto de lo que estamos viviendo? Sí, es cierto, uno a veces no nota cómo pasa el tiempo. Efectivamente, empezó esta epidemia en China en diciembre del año pasado y en Chile se veía muy lejana la llegada del coronavirus. No obstante eso, y el presidente lo comentó, incluso en la misma entrevista con ustedes, nos empezamos a preparar desde enero. En ese sentido el presidente siempre tuvo como claridad de que esto podía llegar e impactarnos fuertemente y que había que prepararse antes de que llegara propiamente tal la epidemia. Y claro, la epidemia llega con el primer caso el 3 de marzo, pero hay un montón de cosas que nos tocó hacer antes. Ver cómo poníamos en alerta sanitaria toda la red de salud para poder tener más recursos, poder contratar, por ejemplo, médicos sin EUNACOM, que lo permite la alerta sanitaria, ver dónde íbamos a acceder a encontrar ventiladores, porque sabíamos que en algún momento eso iba a ser un problema relevante, porque entendiendo que las pandemias son estas infecciones que se generan simultáneamente en los diferentes continentes, en los diferentes países, es que cada uno de nosotros íbamos a tener que arar con lo que teníamos, más que poder pedir la ayuda internacional como en otras catástrofes, como usted muy bien dice, esta emergencia sanitaria, a diferencia de lo que es un terremoto o alguna otra tragedia, donde uno puede pedir ayuda a otros países, aquí están todos viviendo su propia tragedia y emergencia, así que había que prepararse con anticipación. Y en el análisis que hoy día tenemos, entrando ya a la 7ª semana y acercándonos al pic, en el entendido de que los países tienen una curva de contagio de esta enfermedad, es que ha sido difícil entender de que nos enfrentamos a algo bien desconocido, que no sabemos bien cómo se va a comportar, que no tenemos inmunidad. Hoy día, claro, las personas que han vivido la enfermedad pueden decir de que tienen algún nivel de inmunidad, que tampoco tenemos claro cuánto dura. Tampoco está tan claro, Tampoco está tan claro, pero en general todos nosotros no tenemos inmunidad, no hay vacuna, no hay antiviral y por lo tanto nos enfrentamos, y eso es súper relevante, a que la ciudadanía tiene miedo. Y con justa razón tiene miedo, porque ve a España, ve a Italia, países que... Estados Unidos. Exactamente, que notifican 800 pacientes, personas que han fallecido al día. Estados Unidos, usted muy bien dice, 2.000 personas un día en Nueva York, en un solo estado de Estados Unidos. Entonces nos enfrentamos con una pandemia desconocida que genera mucho miedo y donde además tenemos que cambiar muchas de las actitudes habituales que nosotros tenemos. Somos un país bien querendón, somos mucho de abrazo, mucho de beso, a diferencia de otros países como Corea del Sur, en ese sentido, por ejemplo, que ha sido violento para todos, yo creo. Sobre muy todo la duro. gente que nos está mirando, que vive en las regiones, que es bastante más cariñosa incluso que los capitalinos, deben sentir que esto es como comenzar a vivir una vida tan distinta, ¿no? Como que hay un antes y un después. Pero quiero preguntarle ahora en su condición de médico, además. Yo sé que usted ha estado, como decía, en todas las reuniones, pero a estas alturas usted se confiesa preocupada, porque usted bien dice, lo que no sabemos es a lo que le tememos, ¿verdad? En general, aquellas cosas que son áreas oscuras, en las que desconocemos, cómo podría venir la mano probablemente, son las que nos generan mayor temor. Pero usted maneja información del mundo entero y también de lo que está pasando desde Arica hasta Magallanes, que es la que la gente lo vive todos los días. Y veo, por ejemplo, yo con mucha preocupación que hay gente que todavía parece no entender la dimensión del problema y todavía se pasea por las calles, incluso adultos mayores, sin mascarilla, sin guantes, y uno dice, ¿y esas personas serán vectores? Porque se van a enfermar, pero además serán vectores y llevarán este virus a otras personas. No todos tenemos la misma condición de salud, algunos son más sanos, otros bastante más enfermos, con enfermedades de base y crónicas bastante graves. Entonces, ¿cuál es su condición hoy día? Diagnosticándonos un poco lo que está viendo. ¿Está preocupada? ¿O usted dice, no, vamos a llegar bien al final de este recorrido que ha sido bastante más largo de lo que pensábamos? A ver, Scarlett, es una difícil pregunta. Yo diría que hay que estar completamente alerta. Nosotros en algún momento teníamos un escenario a esta altura de la 7ª, 8ª semana un poquito más difícil y compleja de lo que hemos vivido hoy día. Pero esto es tan incierto
que nada de lo que nosotros podamos haber hecho, que creo que hemos ido tomando algunas medidas y la ciudadanía ha ido respondiendo, no obstante que usted tiene mucha razón, hay gente que todavía no toma conciencia, algunos, sobre todo los más jóvenes con menos enfermedades, se sienten un poquito invencibles, como que no les va a pasar nada, porque es cierto que las personas más jóvenes reaccionan de una mejor manera frente al virus, pero nada garantiza tampoco que uno no vaya a enfermar gravemente, y eso finalmente puede jugar a todos una mala pasada. Pensemos en lo que ocurrió en el fin de semana largo. ¿Cuánta gente se aglomeró en las caletas, por ejemplo, comprando pescados y mariscos? Tal cual. Que no era de primera necesidad, digamos, se podía comer otras cosas, incluso para aquellos que tienen la creencia religiosa o que son católicos, podían comer otras cosas, sin embargo fueron y se aglomeraron. Entonces uno dice, hay personas que no están entendiendo. ¿Qué se hace frente a eso? Sí, hay personas que no están entendiendo y esto finalmente, cuando es salud pública, tiene mucho que ver cómo yo me comporto finalmente frente a las medidas que toma la autoridad sanitaria. Yo siempre lo ejemplifico en una forma más simple porque a veces así se entiende mejor. Por ejemplo, si yo soy un médico y usted es una paciente diabética, yo la voy a atender, voy a diagnosticarla, voy a ver su condición de salud y le voy a dar un sinnúmero de indicaciones. Le voy a decir de que usted tiene que alimentarse cada cierta cantidad de horas, le voy a decir que tiene que colocarse insulina o tomar un medicamento en particular, hacer tantas veces ejercicio a la semana, etcétera, etcétera, y le voy a dar una receta y usted va a tener que hacer su parte. Si usted no la hace, si usted come lo que no tiene que comer, si usted no toma sus medicamentos, si usted no hace ejercicio, si finalmente incumple las medidas, por mucho que yo le ponga empeño, que yo sea un buen doctor, le diagnostique bien, si usted no hace su parte, nada de lo que nosotros podamos hacer va a funcionar en que usted controle su diabetes descompensada. Y eso es muy importante que la gente lo entienda en simple. Esto es exactamente igual. Nosotros podemos tomar las medidas, podemos decir, mire, incluso cuarentena total, como lo hemos hecho en muchos lugares de nuestro país, que es una medida extrema, que no es exenta de complicaciones en materia sanitaria. Convengamos de que puede aumentar las tasas de ideación suicida, de depresión en temas de salud mental, angustia, ansiedad, violencia intrafamiliar, aumento del alcoholismo, etcétera. O sea, no es inocuo cuando uno finalmente tiene que vivir una cuarentena encerrado y sobre todo en las circunstancias más vulnerables, en casas pequeñitas de 40 metros cuadrados donde viven familias grandes, o sea, no es inocuo sanitariamente hablando. Entonces cuando uno toma esta decisión, finalmente uno tiene que lograr que el otro, que el ciudadano, que cada uno de nosotros la cumpla, porque usted dice y da en el clavo. Probablemente si yo soy joven y no tengo enfermedades asociadas, quizás no me pase nada. Quizás sea sintomática, nada me lo garantiza, pero probablemente en una alta proporción. Pero yo puedo contagiar a mi abuelo, puedo contagiar a una persona inmunodeprimida, una persona oncológica que quiero mucho, trasplantada, y le puedo generar la muerte, porque una persona en esas condiciones puede fallecer. Ahora, ministra, le pregunto, en términos de apelo a su transparencia y honestidad, mucho de esto también se juega en la credibilidad que tienen nuestras autoridades, y sabemos que las encuestas no les juegan, no. ¿Verdad?, a favor. No. Y eso también tendrá repercusiones muy concretas como esta, que cuando una autoridad dice hay que hacer esto, cuando esa autoridad no tiene la credibilidad suficiente, entonces, ¿qué concreción puede tener en la gente? Hay también de aquello, ¿no? De todas maneras, Scarlett, mire, nosotros venimos saliendo de una crisis profunda de confianza, entre comillas, porque no alcanzamos a salir y entramos a este tema del coronavirus. Una crisis, perdón, que no se salva a nadie, no se salva a Carabineros, no se salva el Poder Judicial, no se salva la política, el Congreso, nadie. Entonces, nosotros no alcanzamos ni siquiera a intentar salir, a volver a retomar esa senda. Entramos a coronavirus con una credibilidad y una confianza como gobierno, que en este caso nos toca comandar esta emergencia y que obviamente no nos ayuda a transmitir que lo que estamos tomando como decisiones son para salvar vidas y que finalmente es lo que la gente tiene que hacer. Y además vivimos con el miedo muy natural, muy razonable, y estamos tomando unas decisiones en materia de políticas públicas, de estrategias diferentes a otros países. Cada país tiene su estrategia en sí misma, por eso la OMS no puede recomendar una en particular. No hay una receta. No hay una receta, entonces la Organización Mundial de la Salud dice, dependiendo del país, de las condiciones, nosotros tomamos una estrategia de mucho testeo, de mucho examen, de PCR, es decir, no del test rápido, sino del que realmente garantiza poder diagnosticar tempranamente, identificar los contagios, aislarla, hacer contacto estrecho para que hagan cuarentena, etcétera, y después ir pasando unas cuarentenas que son estratégicas y alternativas. Esto contrasta con lo que ha tomado decisiones muchos otros países de cuarentenas totales. Cuando yo tengo miedo, cuando quiero que me protejan, pienso que va a morir alguien o yo mismo, la cuarentena total parece ser una buena
idea. Y es por eso que lo vemos en las encuestas como con gran aprobación. Muchos alcaldes que reciben esa angustia de sus vecinos también la transmiten hacia las autoridades. Pero nosotros aquí estamos convencidos de que una estrategia que permita ir moviendo la cuarentena cuando sea necesario, cuando haya realmente razones sanitarias, permite que esa estrategia funcione. Cuando yo alargo las cuarentenas totales y no las tengo en el momento oportuno, empiezan los incumplimientos. Mire lo que pasó en las primeras cuarentenas de Santiago. Todo el mundo pedía la cuarentena total. Como el 7º día los permisos empezaron a aumentar. Y yo ya no quería solamente salir al supermercado, sino que quería salir al supermercado y ojalá a la farmacia y pedía otro permiso. Y en Punta Arenas, 3 semanas de cuarentena y 8.000 a 10.000 permisos diarios. Porque eso es humano, es normal. Entonces, nosotros por eso tenemos que ocupar esta herramienta que no es inocua, que tiene efectos, como yo le comentaba antes, en la salud de la misma población, solamente cuando yo la requiera de verdad para que funcione sanitariamente. ¿Le puedo dejar pendiente la siguiente parte de su respuesta? Porque me parece muy interesante el análisis epidemiológico que hacen en este comité de emergencia, ir semana a semana tomando decisiones. ¿Cómo se hace? Hay muchas comunas de todo nuestro país, norte, centro y sur, que piden cuarentena ahora ya. Y ellos dicen, ¿y por qué nosotros no? Entonces, ¿cuándo? Pausa y regresamos de inmediato con la ministra vocera de Gobierno. No se vayan. Quédate en casa y sigue aprendiendo. El Ministerio de Educación pone a disposición de toda la comunidad escolar la plataforma digital aprendoenlinea.mineduc.cl. Continúa aprendiendo de forma remota con recursos educativos gratuitos para estudiantes, docentes y apoderados. Sigue estudiando en aprendoenlinea.mineduc.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. ¿Qué hacer en caso de aislamiento domiciliario? Mantén la limpieza y ventilación de la casa, come saludablemente y respeta las horas de sueño. Realiza actividades y rutinas diarias. Sal de tu casa solo si es necesario. No adquieras más mercadería de la que necesitas. Realiza tus trámites y pagos por internet. Infórmate en fuentes oficiales. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Queremos darle las gracias nuevamente a la ministra vocera de Gobierno por estar con nosotros. Ministra Carla Rubilar, gracias por conversar con las regiones de Chile. Le dejé pendiente la siguiente pregunta. Ustedes hacen un análisis epidemiológico por cada semana. Vamos a entrar a la 7ª semana de este virus respiratorio en Chile. Le pregunto además porque tenemos la ventaja de que usted es médico y nos pueda entregar detalles de qué parámetros se toman en cuenta cuando se decreta una cuarentena total en una comuna del país, que de pronto sale y la gente dice, pero si no hemos bajado los casos, o sí los han bajado. ¿Qué dicen los números en definitiva y que terminan gatillando estas decisiones que son violentas, usted lo decía, para la gente? Es cambiarle la vida a la gente. Es cambiarle la vida a la gente y por eso uno debe utilizarla lo más, ocupando un término médico, quirúrgicamente posible, ¿sí? Con bordes nítidos para poder tener buenos resultados. Nosotros estamos en la semana 15 epidemiológica del mundo, desde cuando uno empieza a contar lo que es esta pandemia desde China, ¿no es cierto? En la semana 15, como nosotros partimos el 3 de marzo con nuestro primer caso que fue importado y que llegó a la región del Maule, nosotros estamos entrando, como usted muy bien dice, a la 7ª, pero medimos todas las 15 semanas epidemiológicas y vamos comparando semana con semana en números y le agregamos a esos números componentes sociosanitarios. Voy a partir con los números para poder entender. ¿Qué miramos en los números de un territorio? Miramos la cantidad, obviamente, de contagio por población de habitantes. ¿Cuántos casos nuevos? ¿Cuántos casos en total acumulados? Los vamos mirando, eso se llama tasa acumulada de contagio por población. Además miramos cuántos casos nuevos y esos casos nuevos los miramos día a día para ver si aumentó muy bruscamente y hacemos un consolidado de las últimas 2 semanas, que es lo que dura el virus, y hablamos de los casos activos, tasas de casos activos. Miramos si estos casos están concentrados o dispersos y por eso los vemos por kilómetro cuadrado, para ver si están en un lugar centralizado y qué medidas tomamos, o están dispersos por toda la comuna. Si hay un brote en particular, un foco de infección. Si tiene alguna correlación y podemos identificar dónde está, o definitivamente fue parte del brote comunitario. Por ejemplo, el gimnasio de Chillán. Exactamente. Por ejemplo, un culto en Paine, un culto religioso. O el culto que nos generó finalmente el cordón y después la cuarentena de San Pedro. Por ejemplo. Uno va tomando decisiones cuando puede identificar ciertas cosas. Nosotros no nos pasó similar con un culto, etcétera. Todas esas variables le agregamos algunas otras cosas sociosanitarias. Población, por ejemplo, adulto mayor. Mucho más vulnerable, mucho más riesgosa, hay que tener un poquito más de atención ahí. Por ejemplo, si hay mucha población flotante,
comunas que tienen, sobre todo en la región metropolitana, en el eje Alameda Providencia o en los centros capitales gente que va a trabajar y luego regresa a su casa. Regresa y por tanto pueden convertirse en una suerte de personas que vayan contagiando a otras. Vector. Un vector, yo ocupo poco esa palabra, pero es tal cual, como usted plantea, que pudiera llevar la enfermedad hacia otro lugar. Y miramos, por ejemplo, la vulnerabilidad que pudiera haber. Si tenemos mucha aglomeración, mucho hacinamiento, algunos bloques, algunos lugares, etcétera, también tenemos que mirarlo con detención, población migrante que también es vulnerable, los miramos y los agregamos en este análisis general. Bueno, y la respuesta sanitaria que se puede tener, ¿no? Los hospitales, los consultorios, los SFAM. Y eso es muy correcto cuando miramos las regiones. ¿Por qué? Yo sé que hay una gran preocupación, sobre todo de las personas, desde los intendentes, gobernadores, alcaldes de las diferentes comunas de regiones, sobre todo, porque en la metropolitana están más a los hospitales, está todo más centralizado, están las clínicas privadas, etcétera. Pero yo le podría nombrar muchos lugares, por ejemplo, Pica, exacto, Mejillones, Tomé, en que la gente dice, ¿por qué no tenemos cuarentena aquí? Claro, entonces, una de las aristas que nosotros vemos, y probablemente una de las principales razones por las que decretamos la cuarentena de Magallanes, en particular de Punta Arenas y de Puerto Williams, tiene que ver con que todas estas variables estaban, pero además tenía la geográfica y la dificultad de tener gran cantidad de capacidad de cama crítica y de intensivistas que pudieran enfrentar un colapso si es que teníamos muchos contagiados a la vez, que fue lo que nos empezó a pasar en Punta Arenas. Y ahí uno agrega a la ecuación y toma medidas anteriores. Pero hay otros lugares pequeñitos donde no se nos está generando esa tasa de aumentos exponenciales. Vamos a tener casos, probablemente todos los lugares van a tener casos, porque este virus llegó para quedarse, no se nos va a ir mañana, no apagamos las ciudades 14 días y el día 15 no hay virus, sino que se queda. Entonces, van a haber contagios, pero lo importante es que no nos contagiemos todos juntos. Cuando notemos que esa curva aumenta en cualquier lugar de Chile, aumenta de una forma en que creemos que no vamos a poder responder y que las personas que requieran hospitalización, y hospitalización sobre todo más intensiva, con un ventilador, con un ECMO, no vamos a poder darle atención como merece, ahí nosotros generamos obviamente el aplanamiento de la curva lo antes posible. Ministra, lo que pasa es que en ese mismo lugar estuvo el ministro de Salud y entregó un concepto que en los últimos días ha generado mucha polémica, cuando la subsecretaria Paula Daza dice, estamos tratando de que la gente se enferme progresivamente, y mucha gente lo entendió, a mi juicio, de mala manera. Si uno observa bien y trata de interpretar el concepto, es exactamente lo que estamos diciendo. Muy probablemente todos nos vamos a enfermar de este virus, ¿verdad? Algunos responderán mejor y otros, y ahí hay que tener mucho cuidado, de manera bastante grave, con cuadros que pueden llevarlo incluso a la muerte. Pero lo que ustedes dicen cuando dicen en definitiva aplanar la curva es que no todos se enfermen a la vez, o la menor cantidad de gente, ojalá, para que nuestra respuesta con ventiladores mecánicos y camas críticas dé el ancho. Y ahí hay una preocupación muy fuerte de las regiones, que dicen, por ejemplo, en Aysén, dicen, sí, pues, tenemos solo 7 casos, pero si esto se dispara en algún momento, no tenemos los ventiladores suficientes. Sí. Entonces, ¿cómo le garantizamos a la gente que vive en las regiones y que de partida se despierta todos los días pensando, yo estoy lejos de Santiago, por lo tanto, no tengo la misma cantidad de hospitales, no tengo la misma cantidad de médicos, no tengo la misma infraestructura ni los mismos equipos médicos, y todos los días se levanta con esa preocupación, soy de la tercera edad, vivo en las regiones, vivo lejos, descentralizado, ¿voy a tener respuesta en el hospital más cercano, en el consultorio más cercano? Bueno, esa es una angustia que viven las personas de las regiones probablemente muchos días del año, que se exacerba sin lugar a dudas enfrentando esta pandemia. Pero es una realidad que vivimos, digamos, de que muchas regiones no tienen unas grandes infraestructuras porque nosotros funcionamos en red. ¿Y qué significa que funcionamos en red? Que cuando los pacientes se complejizan, ya sea en esta pandemia o es porque tienen un cáncer, se derivan a ciertos lugares de hospitalización más centralizada, donde están los especialistas, donde están los equipamientos. No obstante, para esta pandemia nosotros nos preparamos y vamos a poder movilizar efectivamente ventiladores. Uno no habla de la cama porque en realidad es el ventilador el que le da el nivel de complejidad. La cama es relativamente fácil de tener. Lo difícil es el ventilador, lo difícil son los intensivistas y los especialistas que tienen que atender esa cama de alta complejidad. Tenemos capacidad de movilizar, lo hicimos en Araucanía con una cantidad importante de ventiladores. Pero eso también significa, en términos muy concretos, ministra, perdón que le interrumpa, ¿sí? Es que si, por ejemplo, de aquí a unas semanas más pudiésemos tener un brote, por ejemplo, que afortunadamente no ha ocurrido, pero en la región de O'Higgins, y hubiese que desplazar desde Antofagasta, por ejemplo, ¿habría aviones de la FACH dispuestos para llevar ventiladores de un lugar a otro? Así es. Apenas se necesiten. Así ¿Y usted es. le puede dar esa garantía a toda la gente que nos está viendo? Nosotros hoy día tenemos más de 500 ventiladores disponibles
para poder enfrentar la emergencia del coronavirus. Hoy día, con la tasa de contagio que estamos teniendo, podemos responder. Es abordable Hoy día es abordable. Lo que no nos puede pasar es que de repente todos nos enfermemos juntos. De ese porcentaje, un 6%, más o menos un 15% requiere hospitalización de todo tipo, desde niveles más básicos hacia más complejos. Y un 6% muy complejo. Lo que no nos puede Ese 6% es el que le preocupa. Ese es el que nos preocupa sustancialmente. Y lo que tenemos que tener es capacidad con ese contagio más paulatino, ¿no? De que ese 6% responda, y tengamos nosotros en realidad, más que ese 6%, la capacidad de responderle con una cama y con los profesionales acordes. Y en ese entendido, lo que nosotros nos va a ir pasando es que nos vamos a ir enfermando de a poco, ¿no es cierto? En la espera de la vacuna, en esa vacuna que llegó en la influenza del 2009, ¿no? Que en algún momento no estaba, pero llegó, y nos vamos vacunando todos los años y nos acompaña con diferentes cepas, ¿no es cierto? Nosotros, la espera de esa vacuna, que esperamos tenerla en algún momento, lo que debiéramos intentar es que protejamos a los más vulnerables, a los que, aunque incluso tengamos un ventilador y una cama crítica, va a ser más difícil salir. Pero le pido que mire esa cámara y le diga a la gente de las regiones por cuánto tiempo más tiene que prepararse para aguantar esta tremenda ola. O sea, nos queda todavía, Scarlett. Nos queda, estamos entrando a la semana 7, entre el 8 y el 12 está el pic, más cercano al 8 que al 12. Nosotros hemos ido avanzando más lento, es probablemente decir, nos vamos todo a tener... abril, principios de mayo. Todo abril, principios de mayo. Se nos viene el invierno más duro. Y después se empieza a mezclar con otras enfermedades como la influenza, la parainfluenza, la adenovirus, el sincicial, sobre todo que llegan a niños más pequeñitos, también a nuestros adultos mayores, entonces vamos a ir cruzando las curvas. El tema es cómo generamos, porque obviamente la cama crítica no la ocupa nomás la persona con coronavirus. Exacto. Hoy día sí. Después, más cercano al invierno... Pero también aquel que tiene influenza o el pequeñito que tiene virus sincicial. Así es. Y van a pelear camas. Y eso es lo que nosotros no queremos, y por eso empezamos a tener más ventiladores para poder no sobrepasar una red que se sobrepasa, y reconozcámoslo, en invierno en un invierno cualquiera. Claro. Entonces, este ya no es un invierno cualquiera, y por eso hemos aumentado tanto la capacidad de respuesta del sistema público y privado, y ahora trabajan en conjunto. Y eso es una muy buena noticia para la gente que nos está viendo, porque significa que una persona FONASA de región que necesita un ECMO, por ejemplo, que es esta ventilación más intensiva y más de alta complejidad, puede terminar en una clínica del sector oriente de la capital, porque así estamos en estado de catástrofe hoy día y estamos coordinando centralizadamente. Entonces desde el le vuelvo a pedir que mire a la cámara y le diga a la gente por cuánto tiempo tiene que prepararse para esto. Mire, yo creo que nos queda harto de coronavirus, probablemente van a ser años donde vamos a convivir con el coronavirus. Lo que pasa es que estos virus tienen pic, bajan, vuelven a rebrotar, tal cual como la influenza. Lo que pasa es que además el bolsillo no da, ministra. No, no da, mucha gente. y está efectivamente mucha gente ya pasándolo mal, y va a venir muchos tiempos más difíciles, y por eso estamos haciendo esta cuarentena también tan estratégica, por temas sanitarios, por todas las complicaciones sanitarias que también tienen las cuarentenas, que ya las hablamos, y también para permitir la vida real, porque aquí el transportista escolar que tiene a los niños suspendidos de clases no sabe qué hacer. O sea, que ya venía trabajando irregularmente por el para el estallido 18 de social. octubre, ese panadero que en estricto rigor hoy día, claro, a algunos negocios de barrio les ha ido mejor que por todas las situaciones, pero a algunos otros no. Entonces tenemos que entender, ministra, de que los la vida, colegios, claro, la vida real jardines infantiles, es difícil. Y en eso estamos trabajando para tratar de hacerlo, insisto, de la mejor manera posible, para congeniar todo, siempre priorizando la salud de la población. Vamos a la última pausa, ministra, regresamos de inmediato, no se vayan, vamos a hablar de la vuelta a clases. Pausa y regresamos. ¿Qué hacer en caso de aislamiento domiciliario? Mantén la limpieza y ventilación de la casa, come saludablemente y respeta las horas de sueño. Realiza actividades y rutinas diarias. Sal de tu casa solo si es necesario. No adquieras más mercadería de la que necesitas. Realiza tus trámites y pagos por internet. Infórmate en fuentes oficiales. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Quédate en casa y sigue aprendiendo. El Ministerio de Educación pone a disposición de toda la comunidad escolar la plataforma digital aprendoenlinea.mineduc.cl. Continúa aprendiendo de forma remota con recursos educativos gratuitos para estudiantes, docentes y apoderados. Sigue estudiando en aprendoenlinea.mineduc.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Estamos de regreso con la última parte de la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos convoca, por supuesto, a la pandemia del coronavirus y está con nosotros la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Gracias nuevamente por estar con nosotros y responder todas estas preguntas e inquietudes que nos llegan de las regiones del país. Estábamos hablando del bolsillo de la gente, hoy día tan deprimido. De verdad que la cesantía probablemente en los próximos meses todavía se va a ir disparando cada vez más. Y se lo decíamos al presidente ahí en el Palacio de la Moneda, usted le está pidiendo a la gente que vaya a confinamiento y aislamiento obligatorio o voluntario de su casa, pero también le está diciendo no salga más a trabajar, por lo tanto. Si usted no sale a trabajar no tiene sueldo, ¿cómo come, cómo vive? Y esa es la angustia de muchas personas, cada día más, cada vez se están sumando más personas, me quedé sin trabajo, me quedé cesante. Y entonces, somos un país chiquitito, yo lo sé, y una economía muy abierta y muy expuesta a lo que pasa en el resto del mundo y miren lo que estamos todos. Pero tiene que haber, todo el mundo, todos los chilenos deben decir, pero yo pago mis impuestos, cuando yo necesito ayuda del Estado necesito que esté presente. Sí. Y en este momento probablemente más que nunca. Le pregunto, ¿qué va a hacer el Estado y el gobierno en particular, que es el que le toca, ¿verdad?, el brazo operativo de esto, para apoyar a todas esas personas? Estoy pensando, usted lo decía, transportistas escolares, los jardines infantiles, los profesores, por ejemplo, ¿verdad? Esos jardines infantiles, no hay clase, los papás no van a pagar mensualidad, ¿cómo le pagan los sueldos? Los comerciantes, ni que decir, los restaurantes, y así tantos ejemplos. Sí, bueno, lamentablemente cuando uno toma estas medidas que finalmente todos pensamos que la salud está primero que nada, ¿no? Y ahí hay también... Qué difícil ecuación esta, es muy difícil la ecuación, pero en general la gente, ¿qué es lo que dice? Bueno, mientras yo tenga vida, mientras yo tengo salud, tal vez me logro parar de nuevo. Pero también es cierto que esta otra parte es muy dolorosa, es muy difícil y muchas veces hace quebrantar cuarentena, hace quebrantar medidas sanitarias, porque la desesperación finalmente de cómo yo no tengo nada que llevar a mi casa, ¿no?, a mi mesa, puede hacer de que uno efectivamente se exponga y tome riesgos que no tiene que tomar. Y en ese sentido nosotros tenemos que llegar con una ayuda y con un rescate. Sabíamos que en una pandemia como esta podíamos empezar a tener muchas quiebras de pequeñas y medianas empresas que, aunque quisieran pagarle el sueldo, quisieran mantener la relación con su trabajador, las condiciones por estar cerrado, por ese pequeño restaurante que no recibe a nadie, por ese pequeño comercio que no está vendiendo nada, no tiene cómo, ¿me entiendes? No es que no quiera, sino que no tiene cómo. Y ahí creamos el proyecto de protección al empleo que nos va a permitir poder mantener ese vínculo, bajar jornadas incluso, manteniendo la previsión, manteniendo la salud y permitiendo que se pueda reactivar recibiendo a través del apoyo del Seguro de Cesantía, donde le pusimos 2.000 millones de dólares para proteger cerca de 4.700.000 personas que trabajan asalariado, con contrato. Pero sabemos que ahí se nos queda un montón de gente fuera y por eso tenemos varias figuras. Tenemos el bono, que es un aporte pequeñito, pero que va a las familias más vulnerables, el bono COVID. Tenemos también el ingreso, la vigencia de lo que es el subsidio al ingreso ético familiar, que nadie gane menos de 300.000 pesos, que también es un aporte, son más desde de 50.000. Claro. Exactamente. Pero la gente se pregunta, ¿y los trabajadores independientes, los informales, que son muchos en Chile, y más de 2 millones? Claro, y tenemos una mezcla donde el presidente dijo, mire, tenemos algunas pequeñas y medianas empresas que tenemos que ayudar porque finalmente son más de 7 millones de trabajadores que están ahí. El 80% del empleo en Chile. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Ayudémoslo a través de unos créditos. ¿Cómo lo hacemos? Dándole finalmente garantía a través del Banco Central a los bancos para una tasa muy baja del 0,5 y además con el aval del Estado a través de lo que es el FOGAPE en el Banco Estado para los diferentes bancos. Entonces, señor banco, usted que le va bien en general, que siempre tiene buenas rentabilidades, llegó el momento de traspasar exactamente el esfuerzo que está haciendo el Estado de garantizarle a usted y usted a los pequeños emprendedores para que no tengan que despedir ni quebrar, etcétera. Eso es una forma de proteger a los trabajadores de esas empresas, más de 7 millones. Y otra es, ¿qué hacemos con las personas que trabajan por cuenta propia, que son informales, que están en la feria, que boletean, claro, los honorarios, etc. Los que cotizaban antes del 2002, del Seguro de Cesantía, no entraron en la Ley de Protección del Empleo? ¿Qué hacemos con toda esa gente? Y ahí se definió un fondo especial de 2.000 millones de dólares, flexible. Eso significa que incluso vamos a poder entregar recursos directamente a las personas de ser necesario, donde hay un comité analizando cómo vamos a entregar esos 2.000 millones de dólares para proteger a estas personas que todavía nos quedan descubiertas, y esperamos que en los próximos días el presidente anuncie esa tercera patita económica para venir a aliviar un poquito esta que angustia a mucha gente. Yo le decía, ¿no?, qué difícil la ecuación está entre que la gente, primero, lo más importante es la salud y la vida de las personas, pero también algo tienen que comer, ¿verdad? Tienen que tener dinero en el bolsillo y saber cómo van a mantener a su familia. Otro aspecto que me parece muy relevante es esto de que
las ISAPRE hoy día, por ejemplo, estén rechazando licencias, incluso a las personas diagnosticadas de COVID y aquellos que el propio Estado y el Gobierno y el Ministerio de Salud le está diciendo, usted, aunque probablemente no tenga COVID, pero como estuvo en contacto directo con alguien que lo tiene, haga cuarentena, pero la ISAPRE no, y usted le está diciendo váyase a su casa, aíslese, pero la ISAPRE no le va a pagar la licencia. Sí, entonces es empujar el carro para otro lado. ¿Y qué se va a hacer en aquello? Hemos visto dos cosas bien sorprendentes del sistema asegurador privado al respecto del tema de las licencias médicas y al respecto del tema de los precios de los planes. Efectivamente, por ley, el 31 de marzo las ISAPRES tienen que informar al superintendente si van a subir sus precios base. ¿Y adivinen qué? Van a subir. Claro, y anunciaron un poco desconectados, a mi juicio, de lo que está viviendo este país. Y es bien difícil desconectarse de la pandemia. Pero... Entonces, es bien sorprendente, sobre todo entendiendo que son un seguro de salud. O sea, esto no es un terremoto, no es una aluvión, que uno pudiera decir estoy un poco más desconectado. No. Es para lo que ellos están formados como aseguradores, enfrentar las situaciones donde la gente requiere de atención de salud, ya sean atención de prestaciones o licencias médicas. En el fondo, cuando uno lo necesita, este era el momento. Le pegan un palo. Este era el momento de reaccionar tenderle bien. una mano, un palo. Y bueno, finalmente el presidente intercedió ahí para poder postergar un poco ese aumento de los precios porque... Pero solo se postergó, ministra. Solo se postergó. El alza va igual. A nosotros nos hubiese encantado que las ISAPRE hubiesen tenido claridad al respecto. No podíamos utilizar el estado de emergencia para poder hacer una fijación de precio, de alza o de lo que fuera, porque el estado de emergencia vence el 18 de junio. Esto ingresa el 1 de julio y por tanto se cobra en agosto. Por lo tanto quedábamos fuera de la herramienta del estado de emergencia. Pero claro que nos hubiese gustado que... Pero hay temas de fondo que debemos discutir en el Congreso en una ley de ISAPRES que está hace muchos años. Que deje de dormir en el Congreso, ¿verdad? Y que yo creo que tiene que tramitarse para poder zanjar de una buena vez, porque usted sabe que estamos judicializados respecto a los precios base y el Poder Judicial hace un esfuerzo ahí, pero a quien le corresponde al legislador y al colegislador que finalmente es ejecutivo. Entre Gobierno y Congreso deberían establecer un rayado de cancha que no significara que el presidente tiene que pedirles por favor un gesto a las ISAPRES, sino que la ley obliga a que en este tipo de situaciones, más que nunca, haya también una ayuda de parte de ellos, ¿no? Exactamente, y para que entremos al fondo, porque finalmente el precio es la discusión hoy día, pero es todos los años, todos los marzos, toda la gente empieza a demandar, ¿no? Va a los tribunales, tenemos discriminación por edad fértil, hay varios problemas en el sistema asegurado privado que tenemos que resolver y que no es un tema puntual de ahora, sino que es bastante de base y que ojalá lo podamos subsanar en una ley. Tarea para el Congreso, tarea para el presidente también, para el gobierno, ¿eh? Nosotros hemos presentado el proyecto, no sé, que nos gustaría que se pudiera tramitar, porque está hace mucho rato, en el primer mandato del presidente se han ingresado algunas indicaciones, sería bueno poder avanzar ahí. Más allá de que discrepemos, podemos ponernos de acuerdo, yo me imagino, de eso se trata. Sí, claro. Y lo otro que nos pasa con las ISAPRE, el tema de las licencias, que para decirlo con todas las letras, bien inaceptable, porque necesitamos que la gente haga la cuarentena cuando está contagiado, está enfermo, o sea, tiene todo el derecho a tener licencia, primero. Y cuando definimos como estrategia sanitaria la licencia del contacto estrecho para evitar que se nos expanda la pandemia, también tiene derecho a licencia y está normado. Bueno, terminó zanjándolo el superintendente de salud y ha mandado una circular que tienen obligación de pagar todas las licencias. No hay nada que discutir y si alguna ISAPRE tiene algo que decir tendrá que apelar a la superintendencia de salud, pero esto ya está zanjado y por lo tanto tienen que pagar. Ministra, vuelta a clases. Yo recuerdo que el ministro de Educación dijo 2 semanas de suspensión de clases, luego adelantamos las vacaciones, el 27 se vuelve a clases, pero estas semanas epidemiológicas, como usted lo ha llamado, ha ido cambiando los planes. Sí. En definitiva, el ministro terminó diciendo, aquí en realidad deciden las autoridades sanitarias y hoy día nos enfrentamos a la situación de que muy probablemente esto se extienda hacia mayo. ¿Cuál es el escenario que proyecta en materia de clases el gobierno? Sí, nosotros definimos y hemos ido evaluando todos los días cuál es la situación, no solamente para tomar decisiones de cuarentenas, cordones, etcétera, sino para ver qué hacemos con las clases. Y la suspensión de clases, que dura entre el adelanto de vacaciones, dicho sea de paso, el adelanto de vacaciones fue recomendado por la OCDE, se hizo en Australia, en Nueva Zelanda, en Colombia, en México, no es que lo hubiésemos hecho aquí nomás, ¿no? Y en ese sentido, transmitir de que tenemos el 27 como una fecha que íbamos a evaluar cuál era la situación sanitaria. Nunca vamos a volver a clases si las condiciones sanitarias no están. Ahí no nos perdemos, un poco lo mismo que hablábamos antes de economía, ¿no? Aquí también nos preocupamos de la salud primero que nada. Y probablemente vamos a volver en mayo. Y estamos trabajando para ver cuándo sanitariamente esté las condiciones para volver y cómo lo hacemos. Y cuando ustedes dicen gradualmente, sí, ¿se refieren a que probablemente en algunas regiones donde los índices de contagios son bajos, allí se vuelva a clases y en otros lugares esto se
digamos, vaya Exactamente. postergando. Estamos analizando con los expertos cuál es la mejor figura. Ya en esto hay un aprendizaje constante, pero probablemente no es lo mismo una región que no tiene tantos contagios versus una que tiene más. Por ejemplo, no es lo mismo- Aysén, por ejemplo, Atacama. No es lo mismo, Coquimbo. por ejemplo, dentro de una región que tiene hartos contagios, el sector urbano, donde hay más gente, versus el sector rural, donde hay menos y menos contagios. Lo mismo los niveles. Es lo mismo entrar a una sala cuna, a un jardín infantil o entrar a una enseñanza media. De entrar, ¿vamos a entrar en el mismo horario? No, probablemente vamos a tener que diferir el horario porque no queremos aglomeración en el transporte, etcétera. Son todas esas variables las que nos va a tener que mostrar finalmente este comité de expertos de cómo lo hacemos de buena manera para ir volviendo gradualmente, porque en algún momento hay que volver a clase. Ministra, un mensaje final a la gente que nos está viendo en las regiones para ya ir cerrando la entrevista. A ver, nosotros es cierto que desde La Moneda hacemos este recuento todos los días en materia sanitaria y muchas veces se siente un poco centralizado, un poco de la región metropolitana, pero quiero decirles que analizamos todas y cada una de las regiones. Vamos viendo en detalle todos y cada uno de los indicadores, vemos cuál es la condición sanitaria de cada una de las regiones, cómo están los ventiladores, las camas, los implementos, el personal, si aumentan o no aumentan los contagios. Y quiero transmitirles de que las regiones están sentadas en la mesa de esta comisión de crisis. Ahora, todo lo que nosotros podamos hacer nunca va a ser suficiente si la gente, cada uno de nosotros no nos comprometemos. Y yo quiero decirle que acá, finalmente, para que salgamos adelante entre todos, todos juntos, sin ideología, más ideología que salvar vidas, la única que puede haber hoy día, la única manera es que nos comprometamos todos y cada uno de nosotros en tomar las medidas que de nosotros dependen. Higiene, aislamiento solidario, le hemos dicho, porque probablemente esta finalmente campaña y este esfuerzo sanitario que vamos a hacer se llama compromiso y responsabilidad. Ministra Carla Rubilar, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias Accesible.